Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Alejandro Centeno y le doy la bienvenida a un nuevo programa Miércoles de Propósito. Como en todos nuestros programas tenemos invitado, en esta ocasión tenemos un invitado muy especial que es don Renato Martínez Ibáñez, abogado de profesión, y estaremos hablando de un tema muy importante que es la pensión de alimentos. Creo que es un tema que está en boca y es muy importante y él nos va a sacar de muchas dudas que tenemos. Por ejemplo, si un deudor no tiene contrato, ¿podemos ocupar los ahorros de la pensión de AFP? Esas y muchas preguntas más le haremos a don Renato. Así que quiero invitarte a que vayamos a un tema musical. Vamos y volvemos con nuestro invitado de hoy, nuestro abogado Renato Martínez Ibáñez. Vamos y volvemos. Trato de buscar y no hallo. Corro de un lugar y no encuentro. Miro las estrellas que mi Dios ha formado. ¿Quién soy yo? No puedes decir que no vive. Él te da la vida, mi Dios. Que no vive, te da la vida, mi Dios. Tratas de buscar y no hay. Buscas la manera de vivir y no encuentras. Vienen tus amigos y te dicen que no existe Dios. Tienes que luchar y decir: vive Dios. No puedes decir que no vive. Él te da la vida, mi Dios. Que no vive, te da la vida, mi Dios. Bien, ya estamos de vuelta de este tema musical muy hermoso para el Señor. Estamos con nuestro invitado de hoy, don Renato Martínez Ibáñez, abogado de profesión. Sí, muchas gracias. Renato, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias un a ustedes aporte por invitarme. muy importante. Y yo espero ser un aporte para ustedes también. Vamos a ver cómo sale todo. ¿Cómo decir? Vamos a ver cómo sale todo. Don Renato, habíamos hablado antes que íbamos a hablar de los temas de la pensión de alimentos. Yo quiero bombardearlo al tiro con preguntas. Vamos a ver. Y lo hemos separado en 3 secciones. Primero vamos a hablar de lo que es alimento. ¿Qué se entiende legalmente por alimento? Claro, bien, pero
para responder eso nos vamos a remontar un poco a la historia de dónde vienen los alimentos. Los alimentos en el fondo se encargaron la escrituración respecto al propio código, el libro primero. Voy a referir concretamente al artículo 321 del Código de Deyo a partir del año 1857. De ahí en adelante se le encargó, abogado de prestigio, ¿no es cierto?, de origen venezolano, y mire cómo son las cosas, ¿no es cierto?, como está hoy día todo esto, pero vino un venezolano a Chile a realizar este código. Este venezolano, cabe destacar que venía con influencias bien interesantes, tanto de Poitiers en Francia, otro jurista muy destacado, en Inglaterra, ¿no es cierto? En fin, venía con toda la fuerza europea, finalmente. Y decanta todo esto en este asunto. Y los alimentos, en el fondo, no solamente son la comida, para que se entienda. Quiero decirlo en simple, para que la gente lo pueda entender bien, sino que son otras prestaciones más. Por ejemplo, no sé, la habitación, el vestuario, por supuesto, hoy día se incluye la entretención, se incluye también la ciencia, los estudios superiores, etcétera, etcétera, etcétera. Va avanzando adelante de manera bien interesante. Pero también es bueno señalar, yo tengo acá en medio de memoria dos cosas que son bien precisas. La norma concreta de los alimentos está en la ley 14.908 que comenzó el año 62. Ahí está todo el contenido, ¿no es cierto?, de los alimentos en general. Y el artículo 321, ¿no es cierto?, lo que nos produce, nos dice concretamente quiénes son los beneficiarios de los alimentos. Y los beneficiarios de los alimentos son, en el fondo, el cónyuge, que está basado principalmente en el socorro mutuo, en la ayuda mutua, cuando las personas vienen y se obligan, ¿verdad?, en este contrato de matrimonio o en un acuerdo de unión civil, o en el concubinato, ¿no es cierto? También existe la deuda de concubinato, que lo podemos hablar en otro momento. Se obligan y ese es el socorro mutuo. En segundo lugar, los descendientes, principalmente los hijos también, pero están los nietos. Y cuando los padres no pueden pagar, resulta bien extraño decir por qué hay que demandar al abuelo, que tal vez el abuelo no es la persona más indicada. No, hay abuelos y abuelos, digamos, claro, ¿verdad? Muy distinto del abuelo que está con un muy buen pasar al abuelo que está con una pensión general garantizada, digamos, una PGU, ¿verdad? Para que se entienda bien. Es muy distinto todo. Pero el tribunal lo ponderará de buena manera. Están los ascendientes, los padres y los abuelos, cuando el hijo o nieto no tiene medios para proveer. Los hermanos, bajo algunas condiciones, eso por supuesto que hay que conversarlo y verlo bien, y el donante, la persona que hizo una donación cuantiosa, ¿no es cierto?, al alimentante y que no ha sido revocada. Eso, como primera cosa, le puedo señalar sobre eso. Don Renato, ¿la pensión de alimentos es solo para comida? Ya lo habíamos señalado, ya. Pero no es solamente solo para la comida. Existen una serie de situaciones que hoy día, ¿cuál es la lógica de los alimentos? Son varias, pero concretamente es la expresión máxima y la disposición de las personas para que puedan tener dos cosas bien precisas: la mayor realización espiritual y la mayor realización educacional posible, que la persona se pueda expandir, ¿verdad?, y pueda tener todas y cada una de sus potenciales gracias a estos alimentos. Convengamos que la vida no es mágica. ¿Existe el milagro? Yo lo entiendo, sí, pueden existir. O existen, depende, ¿verdad? Pero lo concreto es que la idea es que cuando es que te voy a dar, toma atrás, y lo hago en 2 segundos. Los padres, el amor de padre, el amor de familia, y la familia da un soporte muy importante. No solamente es la base de la sociedad del Estado, ¿verdad?, sino que es el acompañamiento, el acunamiento, si usted quiere, la primera infancia, es muy interesante. Independiente posteriormente, los alimentos, las personas se separen, se termine todo de alguna manera. Todo termina en esta vida o se transforma, claro, si usted gusta. Los alimentos vienen a ser, en el fondo, esa es la misión de los alimentos: dar la mayor desarrollo espiritual y educacional posible a la persona humana. ¿Hasta qué edad se deben pagar los alimentos? Los alimentos, claro. Los alimentos se pagan toda la vida. No hay una edad. Los que están mirando esto podrían decir, la persona está equivocada. No. Los alimentos se pagan toda la vida. Lo que pasa es que hay pasajes distintos donde terminan los alimentos, que esa es otra cosa, son cosas diferentes.
Los alimentos terminan a los 21 años. Hay normas que lo señalan. Posteriormente, siguen los alimentos si el hijo, en este caso, ¿no es cierto?, pretende o tiene la posibilidad de poder seguir estudiando. Y ahí vamos al tema anterior de la mayor realización posible educacional, la mayor realización posible profesional, la mayor realización posible espiritual. Todo involucra esto y eso sigue hasta los 28 años. Y hay una tercera variable que dice relación cuando hay un impedimento físico o mental y los alimentos son para toda la vida. No quiero decir eternamente porque puede ser casi fuera de foco, digamos, pero se pagan durante la vida la subsistencia de la persona que recibe los alimentos, el alimentario en este caso. Perfecto. Por lo tanto, quiero pasar al otro tema que me parece bastante importante, que tiene como título el cumplimiento de la pensión de alimentos. Y con eso quiero hacer una pregunta antes que se me adelante. ¿Qué se entiende por cumplimiento de la pensión de alimentos? El cumplimiento de los alimentos. A ver, ya sabemos de dónde viene, dónde está la norma y cuál es la norma, valga la redundancia. Ahora pasemos a la 19.968, que es la norma que crea los tribunales sobre tribunales de familia, que es la forma de tramitación de los alimentos. Para la tramitación de los alimentos, previamente, debemos tener una mediación previa, que va del artículo 100 en adelante de la norma antes citada. Si esta mediación previa tuviese robustez, ¿verdad?, fuera muy sólida, claramente yo me atrevo a decir que no debería existir demanda alguna en este país. Es muy difícil, porque siempre la gente espera que un tercero, casi por cultura jurídica o por cultura nacional, espera que un tercero, ¿no es cierto?, imparcial, le indique al otro los errores que pueda haber cometido, sea parte demandante o demandada. No voy a decir mujer y hombre porque este programa no tiene relación con el género, ¿verdad?, sino que más bien es una cuestión doctrinaria. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que los alimentos ojalá se puedan, más que tener en la mediación, haya una buena mediación. Me dijo la pregunta era. Sí, ¿qué se entiende por cumplimiento de la pensión? Y el cumplimiento de los alimentos sigue en adelante una vez que, si no hay acuerdo en la mediación, se presenta la demanda de alimentos. Esa demanda de alimentos necesariamente se entiende bien presentada, bien robusta. El juez está obligado a fijar alimentos provisorios. Esos alimentos provisorios desde ya se empiezan a cumplir. Ya, justamente le iba a preguntar eso. ¿Desde cuándo se debe comenzar a pagar, digamos, la pensión fijada por el tribunal? Fijado los alimentos al mes siguiente, los primeros 5 días. Perfecto. Normalmente es así, salvo que el demandado, en este caso, ¿sí?, le señala al tribunal, le logre probar que él, sea dependiente o independiente, él pueda tener la posibilidad de recibir dineros distintos a las fechas que el tribunal está señalando. Acá no se trata de que, comillas, de pillar al demandado, no, por parte del tribunal ni por la demandante, no. Se trata de lo que el tribunal dice. Y, por supuesto, el demandado, para que ese cumplimiento sea realmente un cumplimiento, debe señalarle al tribunal, mire, no sé, magistrado, a mí me pagan los días 20, o recibo remesas los días 30, o recibo dinero cada cierto tiempo, y yo le propongo al tribunal pagarlo de esta manera, y esta es la forma que yo tengo de probarlo, ¿no es cierto?, de señalarle al tribunal que yo puedo hacerlo. Donato, ¿este cumplimiento es obligatorio o puede haber una apelación? No, es obligatorio. Ya. Pero ahí dividimos la pregunta en dos. Es obligatorio porque la norma lo dice. No es porque a mí se me ocurra, no es porque el tribunal lo diga, porque no. El tribunal administra justicia y dentro de la justicia que administra obliga, ¿no es cierto?, a instalar la interpretación de la norma, pero es obligatorio. La ley lo dice previamente. Me dijo lo que... el cumplimiento sí es obligatorio aunque haya apelación. Claro, si hay una apelación en relación a lo mismo, la apelación tiene una doble fase en este caso. Primero, ¿existe la posibilidad de poder apelar? Por supuesto que sí. Pero la apelación va a estar más bien, hay dos efectos. Efecto suspensivo, donde se suspende tanto en el tribunal donde se está tramitando los alimentos y se sigue tramitando en la Corte de Apelaciones solamente. En este caso, solamente en efecto evolutivo. En el tribunal de primera instancia, los alimentos siguen corriendo para que se pueden seguir cobrando para que se pague. Donato, ¿y estos pagos dónde se pueden realizar? La pensión de alimentos, ¿dónde se pagan digamos, este pago de pensión de alimentos?
¿Dónde se realiza? Ya. El pago de la pensión de alimentos empieza de esta manera. Una vez que hay mediación, ¿verdad? Existe la posibilidad de que en la propia mediación ingresa el acta de mediación al tribunal. El tribunal lo que hace es proveerla, es decir, responderle al centro de mediación que mandó esta mediación lista con distintas materias. No solamente puede ser alimentos, puede ser relación directa regular, que es las visitas comúnmente llamadas, el cuidado personal, antiguamente la tuición, que la gente le llamaba, ¿verdad? Todas esas materias se pueden regular de una vez y que en buena hora que pueda ser así. Entonces, una vez que está ingresado en el tribunal responde, lo provee, lo resuelve y nace una cuenta automáticamente, hoy día es automático, del Banco del Estado, ¿no es cierto? Es la entidad llamada a recibir estos dineros, pero solamente se paga en esa cuenta. Dígame. ¿Qué ocurre si el pago se realiza fuera del plazo? Si el pago se realiza fuera del plazo, en rigor no ocurre nada. Pero por supuesto, si estamos llamados a que ese pago sea los primeros 5 días, debe necesariamente ser los primeros 5 días. Porque recordemos que es un alimento. O sea, para las personas que se decretó, para las personas que se decretó, tiene relación de manera directa con la sustentación, con la comida, con el día a día, con cada una de las preocupaciones que tiene, bien o mal, el dinero. Si los alimentos son dinero, finalmente es eso. Claro. ¿Cuántas pensiones impagas genera medida de apremio? Buena pregunta. Existen varias formas de cobrar los alimentos. Le voy a enumerar algunas. Por ejemplo, existe la posibilidad de poder tener una retención judicial, ¿verdad? Que es la ideal. Si inclusive en las mediaciones, ¿verdad? En estos centros de mediación puede pedirse claramente que se le retenga al demandado por parte del empleador y el empleador queda como un tercero garante, en este caso, que él paga al demandado, pero toma el dinero y deposita la cuota que corresponde, el porcentaje que corresponde, que hoy día es en UTM, ¿sí? No un porcentaje, es en UTM, unidad tributaria mensual, perdón, y el empleador es el que paga esto, tiene la obligación de hacerlo, lo contrario también tiene sanciones de por medio. Y, perdón. A ver. Si las pensiones impagas generan medidas de apremio. Sí, y bueno, y las medidas de apremio son varias. Bueno, la retención judicial es una. Hablemos otra. Sí, es que justamente le pregunto eso. ¿Se puede ordenar arresto por el no pago de alimentos? Por supuesto. El arresto es otra medida de apremio y puede ir el arresto desde el arresto nocturno o el arresto pleno, que se llama. Ya. El arresto nocturno va desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana por 15 días y puede ser renovable si la persona persiste en el no pago, digamos, ¿sí? En su resistencia a pagar. Luego está el arraigo nacional, ¿verdad? Esa es otra medida de apremio, es decir, que la persona no salga del país. Y la suspensión de licencia de conducir, que esa es otra medida de apremio importante. Mucha gente hace trabajo independiente con vehículos con licencia clase B y retener la licencia ya es un apremio interesante para decirle al otro, oiga, por favor, no queremos hacer esto, pero hay que hacerlo. Renato, cuando empezamos nuestro programa, hicimos algunas preguntas. Una de las preguntas que le quería hacer a usted, si digamos el deudor no tiene contrato, ¿se puede sacar, digamos, de los ahorros de AFP? Sí, por supuesto. Ahí existe una presunción legal, ¿verdad? Donde hay un cobro especial sobre eso. Y se lo traje muy sucinto en esta lluvia de memoria, que es la norma de la ley 21.389. Y se lo leo textual para que quede más claro. Dice que si el deudor debe 3 mensualidades consecutivas o 5 discontinuas, 3 mensualidades seguidas o 5 discontinuas, un enero, un marzo, un junio, un septiembre, un noviembre, en fin, discontinua, ¿verdad? El tribunal lo ingresa a un registro público. Hoy día, porque antiguamente era muy costoso cobrarle al demandado. El demandado podía eludir el dinero por una parte, eludirlo por otro,
y lo digo con todo respeto, hacer contratos simulados, que emprendí algo y no existía en el emprendimiento, ¿verdad? Hoy día se sigue mucho la ruta del dinero y esta es la única forma de poder hacer efectivo los compromisos, las obligaciones, lo que le señalaba en un principio, claro. obligar, de obligas. Existe un hilo que hace que yo me obligue a ese pago y me obligan a ese pago. Entonces, estar en la lista de este registro público genera consecuencias automáticas. Primero, la retención y la devolución de los impuestos. Si soy independiente, por supuesto, los impuestos del año 2020, si me los pido el 2025, los del 2026 no me van a llegar porque van a ser considerados elementos y se van a retener y se van a pagar en la cuenta que abrió el banco automáticamente. Luego está el impedimento, por supuesto, de renovar pasaporte o licencia de conducir. En tercer lugar, la retención de los fondos de crédito bancario. El tribunal busca si el deudor pide, ¿no es cierto?, un crédito, el banco tiene la obligación de darle cuenta al tribunal y decir, ¿sabe qué? Juan Pérez pidió un crédito de, no sé, 10 millones de pesos y de pensión de alimentos debe 3. En el fondo ya ese crédito no va a ser de 10 millones de pesos, va a ser de 7 millones de pesos, ¿verdad? Esa es la cautela, que es bien interesante porque hoy día la potestad estatal está encima de todo este asunto. No es que el Estado quiera inmiscuirse porque sí, no, es porque sencillamente hay que estandarizar el modelo del pago de los alimentos. No es posible que se deban sumas estratosféricas y nadie comida haga nada, o la demandante desgaste y se desgaste y finalmente, digámoslo, se aburra de cobrar alimentos, ¿no es cierto?, porque el demandado, ¿no es cierto?, hace y deshace en términos simples. Y finalmente puede ser también la inscripción o de vehículos o inmuebles, ya sea en el conservador o en el registro civil, y que puede frenar esa inscripción. Si usted mañana se compra una casa, se compra un auto, hay obligación legal de comunicarle al tribunal que, le reitero, siempre nombramos a Juan Pérez como ejemplo, ¿verdad? Quizás quién será Juan Pérez en el fondo, pero Juan Pérez está comprándose una casa, el conservador de bienes raíces está obligado a darle cuenta al tribunal de que Juan Pérez se compró, que en este caso el demandado, para hacerlo más en rigor, se compró un inmueble que cuesta 10 pesos y le debía al tribunal 2 pesos a la demandante. Bueno, será, ¿no es cierto?, la suma y la liquidación que el propio tribunal pueda decir para que quede al día esa suma de dinero. Perfecto. Quiero pasar al último tema, don Renato. El tema es el apercibimiento del no pago de alimentos. Y quiero hacer la primera pregunta. A ver. ¿Qué es el apercibimiento por no pago de alimentos? Ya. Cuando a mí me aperciben de algo, en el fondo me están diciendo, mire, ¿sabe qué? Si usted no hace lo que ya usted mismo se obligó o que la ley lo obligó, yo, administrador de justicia, ¿sí?, el tribunal, a petición de parte, voy a actuar, ¿verdad? Y lo voy a percibir esto. Le voy a decir, ¿sabe qué? Si usted no hace esto, yo voy a hacer esto. O lo voy a multar, lo voy a arrestar, o voy a hacer efectivo, ¿no es cierto?, alguna medida cautelar que pueda haber de por medio en relación, por ejemplo, a un inmueble, en relación a una cuenta corriente, etc. ¿En qué momento el tribunal aplica este apercibimiento? ¿En qué momento el tribunal aplica un apercibimiento? A petición de parte. El tribunal no actúa solo. Las partes son las que llevan adelante en este tipo de materia este tipo de procedimientos, salvo en otros procedimientos. Por ejemplo, en la medida de protección, el tribunal actúa harto porque debe velar, por supuesto, por los niños, niñas, adolescentes, y principalmente también en las causas por violencia intrafamiliar. Don Renato, ¿el apercibimiento es una sanción o una advertencia legal? Véalo como usted guste, pero prácticamente es una sanción, diría yo. Y también tiene una mixtura de advertencia. Porque ¿cuál es la idea del demandado? Que ahí está algo de lo que conversábamos previamente. No logro entender yo la porfía del otro de persistir en una conducta que no tiene relación. La última ratio, es decir, el último momento, no tiene que por qué llegar siempre, sino que yo tuve un hijo porque quise tenerlo, bueno, otros no, pero por la razón que sea, la responsabilidad es inherente, siempre. No es porque a mí se me ocurra. Y eso va a seguir por el tiempo que tenga que seguir, digamos. Don Renato,
¿el apercibimiento exige un pago total o permite un pago parcial? Claro, puede exigir el pago total normalmente, pero a lo imposible nadie está obligado, ¿verdad? El demandado puede tener siempre las posibilidades de querer o poder pagar todo lo que él estime, pero si no lo puede pagar, puede hacerle alguna oferta y siempre se espera, por supuesto. Hay dos principios, digamos. El principio son básicos, pero es bueno decirlo. El principio de la buena fe y la mala fe procesal. Si yo debo 10, pero tengo 6 para pagar ahora, de contado, depositado en la cuenta automática que hablamos recién, que el tribunal abre para estos efectos, ¿será que la demandante debe recibírmelo o persistir ella ahora al otro lado, verdad, en su tosudez de no querer recibir ese dinero y el otro en parcialidades? Claro, y mucho más la confianza en esto, porque la persona puede decir, la demandante, hombre o mujer, digamos, puede pensar, bueno, si ya lo hizo una vez, ¿por qué no lo va a hacer dos veces, digamos? Entonces, no, yo quiero todo en el inmediato, pero vuelvo atrás, a lo imposible nada está obligado. Yo creo que hay que tener esa comilla, esa buena onda entre la familia, siempre por el bien superior. Artículo 16, de la 19.968, es lo que mueve todo este engranaje, el interés superior del niño. No importa nada más en este tipo de materia que el niño o niña adolescente. Por eso siempre es bueno, si a mí me deben 10 y me ofrecen 6, por supuesto, recibo los 6 y luego ya veremos los otros 4 cómo se pagan, parcelado, en cuota, o se pueden pagar en otras cosas, qué sé yo, un inmueble, en fin. Hay 1000 formas de hacer los pagos. Dación en pago se llama eso. Donato, para terminar, Cuénteme. ¿qué consejo le daría usted a una persona que esté pasando una situación de demanda, digamos, como lo que hemos conversado, que estamos hablando de buena fe? Pero ¿qué consejo le da usted como profesión, como abogado? Ahí hay dos variables. Está la variable pública y está la variable privada. En la variable pública está la Corporación de Asistencia Judicial, que tiene la posibilidad, la persona, ¿no es cierto?, de poder acceder de manera gratuita, ¿verdad? Tienen que cumplir características y que generalmente se ven en el registro social de hogares. Hay un filtro previo que hace un asistente social, si calza o no, para poder recibir atención gratuita hasta el final, digamos. Hasta el final del término de la causa, quiero decir, ¿verdad? Hasta conseguir el objetivo, eso quiero decir. Ellos actúan en todo el país, ¿verdad? Y está compuesta normalmente por un abogado ya que tiene experiencia suficiente en este tipo de materias y en otras. Y hay distintas modalidades que pueden cumplir y distintas actividades que se pueden hacer en distintos departamentos, para que se entienda de otra manera. Y la otra es la modalidad privada. Y aquí donde yo llamo a casi todos los abogados, colegas, ¿verdad?, a que en alguna forma se pueda estandarizar los precios, ¿verdad?, en términos de atención de las personas. Yo logro entender que el dinero es importante y que todos tenemos que ganar dinero porque el mercado y el mundo se mueven en eso, ¿verdad? El dinero más bien, y esto es una opinión muy personal, una energía muy hermosa que Dios entrega, pero hay que hacerla administrar bien también, no cobrar precios elevados ni excesivos, pero también tampoco regalar el trabajo, porque no significa esto competir con el del lado, que el del lado cobra 10, yo cobro 9, yo cobro 11. Ser bien considerado, porque al otro lado hay alguien que necesita esto, ¿verdad? Ese es como la justicia divina que alguna vez decía periodista antiguo Julio Martínez. Sí. Esa justicia divina debe necesariamente materializarse en una sentencia, dentro de lo que todos hemos conversado, en una resolución judicial, pero que se cumpla realmente el interés superior del niño. Si no sea solamente una norma más del artículo 16 de la ley 19.968, sino que el consejo más bien va en eso. Si no se puede por un lado en términos privados, bueno, se puede en términos públicos. Y los privados también podemos hacer, ¿cómo lo llamamos? Un alto, un recreo, con la finalidad de dar incluso hasta cuotas que nos puedan pagar para poder solucionar este asunto. Hay una persona que lo necesita y eso es lo más importante. Perfecto. Antes de despedirlo, don Alberto,
¿dónde podemos contactarlo si necesitamos su servicio? Si alguien quiere el dominio servidor, mi teléfono es el 976-475982. Yo no uso página web ni nada por el estilo. Más bien me entiendo de manera directa con las personas. Y primero agendo, pueden llamarme a ese número y luego vamos a agendar una reunión por Meet o por Zoom si gustan. Nos miramos las caras, ¿verdad? Que es lo mejor que se puede hacer y nos explicamos el problema. Esa consulta tiene un pago de por medio, por supuesto, que esto es la lógica de ir a un médico. El médico cobra por tu consulta, el ingeniero también, y todo, y tal como lo señalamos, acá no se trata de regalar el trabajo, muy por el contrario. Se trata, ojalá, de brindar un servicio de excelencia, de buena manera, transparentemente. Hay de todo, yo entiendo, no voy a decir A ni B, que son todos probos, porque lamentablemente no es así. Viene de cerca la recomendación, puede decir la gente, no, pero yo lo que hago es eso, llamada primero, y nos podemos comunicar luego por Zoom, y podemos fijar las reglas para poder sacar adelante este asunto. Y siempre hay disposición y siempre hay flexibilidad en todo este tipo de cosas. Gracias. Don Renato, muchas gracias por eso. No, al contrario, gracias a usted por Lo bendecimos. Ojalá tengamos otros temas. Por supuesto, vamos a dejar esto al aire para que la gente nos haga preguntas, si hacen preguntas, y lo invitamos nuevamente con los temas que la gente le parece. Violencia intrafamiliar, derecho sucesorio, herencia. Podemos ir preparando temas bien interesantes, ¿no es cierto? Con la finalidad de que en un lenguaje sencillo, simple, la gente lo pueda entender. En un tiempo acotado, pero que lo pueda entender lo que más se puede. Perfecto, Renato. Muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias igualmente por usted. Y usted no se vaya, vamos a ir a un tema musical, vamos y volvemos con lo más importante, que es la palabra del Señor. Vamos y volvemos.
Hace unos meses atrás me junté con un hermano en la fe que hace mucho tiempo que no nos veíamos. Así que fue muy grata habernos topado casualmente en el centro de Linares. Y mientras conversábamos, él me fue comentando algunas experiencias que él había tenido en su iglesia y en la cual tuvo que tomar una determinación drástica. Me contó que él tuvo que irse de su iglesia por problemas que tuvo él allí en esa iglesia. Lo que me llamó la atención en esa conversación es que mientras estábamos conversando, me di cuenta de que él me fue comentando cosas y negando algunas cosas que estaban escritas en este libro de la vida. Por ejemplo, me decía, mira, si es que existe el cielo, me decía dentro de la conversación, mientras, no sé si existirá el infierno, me decía, cosas así que yo quedaba realmente extrañado porque son cosas que aprendimos desde muy jóvenes y que están escritas en este libro de la vida y que son principios que nosotros los sabemos desde muy jóvenes. Tuvimos la misma enseñanza, tuvimos los mismos profesores. Entonces yo no me explicaba cómo él podría negar algo que está escrito en este libro. Y mientras analizaba esta conversación que tuve con él, me fui reflexionando a mi casa y me fui preguntando por qué suceden estas cosas. ¿Por qué podemos llegar a ese nivel de negar algunas cosas que el Señor nos ha revelado? Y no solamente eso, sino que a veces volver atrás, volver al principio, olvidarnos del Señor, olvidarnos de sus mandamientos y volver atrás a los mismos vicios, a las mismas costumbres. No lo podía comprender. Y leyendo la palabra del Señor, y que quiero compartirlas con ustedes hoy, quiero hablarles de un hombre que fue un hombre que fue muy cercano a Jesús en su ministerio. Fue un hombre que tuvo experiencias muy hermosas con el Señor. Por supuesto que me quiero referir a Pedro, que yo creo que fue uno de los discípulos que más se destacó de los 12. Y quiero antes de que quiero invitarle a ustedes que vayamos a Mateo 4, del 18 al 20, antes que vayamos ahí, quiero hacer más o menos una pequeña historia de este Simón. De partida podemos decir que su nombre no era Pedro, sino que su nombre era Simón. Su oficio era ser pescador, pescaba en el mar de Galilea. También podemos decir que sus orígenes, él nació en Betsaida, pero vivía en Capernaum. Podemos decir también de que Pedro no tenía ninguna enseñanza religiosa, sino que era un hombre muy formal. Podemos destacar también de este Simón, de que era un hombre muy impulsivo. Era de estos tipos que siempre hablan primero y después piensan. Ese tipo de persona. También podemos decir que era muy emocional. Era un hombre que era muy entusiasta, pero luego estaba muy como triste. Podemos también decir que era un hombre que era valiente, de cierto modo, pero también rápido al miedo. Y la otra característica que tenía Pedro o Simón, el que creía mucho en sí mismo, en sus capacidades. Eso más o menos una pequeña relato de cómo era este Simón. Hasta que tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret. Y ahí quiero llevarte que nos vayamos a Mateo 4, del versículo 18 al 20. Cuenta este relato que Jesús iba por las orillas del mar de Galilea. Y de pronto se detiene a ver a este Simón, que venía en la barca muy enojado. Ellos salían a pescar de noche, amanecían pescando. Y en esa oportunidad Pedro no había pescado absolutamente nada. Así que venía malhumorado, venía mojado, venía con sueño, venía con hambre, así que y más encima no había pescado nada, mientras venía acercándose a las orillas del mar de Galilea, sin pensar que se iba a topar con el Maestro.
con el Señor de señores, con el Rey de reyes. ¿Te acuerdas tú tu encuentro que tuviste con el Señor cuando venías del mundo y tuviste un encuentro con el Señor? ¿Cierto que es maravilloso? Este Pedro iba a tener ese encuentro. Y Jesús cuenta estos versículos que Jesús se detiene a mirar a este hombre. Y Jesús vio en él no un emocional. No vio en este hombre un impulsivo. No vio los detalles que tenía, sino que vio más allá de lo que a veces nosotros podemos ver. Él ve más allá de lo que lo mismo nosotros podemos ver. Y Jesús se detiene a ver a este Simón Pedro. Para resumir un poco más esto, Jesús tiene una conversación con Simón. Y el Señor le dice, lo invita a que vaya nuevamente al mar de Galilea, pero él quería subirse a la barca con él. Entra con Jesús al mar. Y Jesús le dice, mira, tira la red a este lado. Tira la red y los peces se llenó la red de peces. La que llamamos muchas veces nosotros la pesca milagrosa. Después de esto, de esta pesca milagrosa, viene lo más importante. Tiene una conversación seria con Pedro. Y le hace una invitación. Y le dice, Pedro, Simón le dice, ven en pos de mí y te haré pescadores de hombres. Mire, que algo curioso. Primero, en ese momento, no era discípulo, Simón. Segundo lugar, solamente tenía un llamado. Pero ya el Señor le estaba proponiendo algo que iba a ser a futuro. Vas a ser pescadores de hombres. Dice la palabra que Pedro dejó las redes, dejó la barca y sigue al Señor Jesús. Jesús en los 3 años que estuvo, Pedro fue yo creo que uno de los discípulos que más se destacó. Pedro fue testigo de los milagros del Señor. Pedro fue testigo de los muertos resucitar, de los paralíticos caminar. Los ciegos veían, los sordos oían. Escuchó los sermones del Señor, escuchó las parábolas que el Señor enseñaba. Todo eso. Pedro fue testigo de todas las cosas que el Señor hizo. Y quiero transportarte rápidamente, que nos transportemos a Mateo 26. Podemos leer todo el versículo, pero quiero que hablemos del versículo 17 en adelante. Y en este versículo 26, quiero llevarte a la última cena. En esta cena es muy importante, quiero que veamos el contexto de esto y que nos involucremos y usemos un poco la imaginación de esta última cena. Estaba a punto del Señor ser arrestado y llevado a donde Caifás. Y mientras estaban en esa cena preparada, que podemos decir también que justamente coincidió con la cena de la Pascua, que se celebraba un día, y después venía la fiesta de los panes y levaduras, que duraba más o menos esa fiesta como 7 días. Y en el primer día de fiesta se realiza esta última cena. Cuando se reúne Jesús con sus 12 discípulos, Jesús empieza, mientras comían, dijo algunas cosas que ellos no comprendían en el principio. Pero de pronto saltó con algo que los descolocó a todos. Y dijo, uno de ustedes me entregará. Por supuesto, ellos quedaron sorprendidos con lo que Jesús había dicho. Y empezaron a preguntar uno por uno, Señor, ¿seré yo? Empezó Pedro, empezó Mateo, empezó Juan. Señor, ¿seré yo el que te ha de entregar? Y la Biblia relata en estos versículos, poco más abajo, que el relato de Judas sale muy recalcado, digamos, porque la Biblia abrevia muy las preguntas que hacían los discípulos 11, lo abrevió, pero el de Judas sale destacado. Y sale en uno de los versículos, dice Judas, le dice, Maestro, ¿seré yo el que te ha de entregar? Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Después de esta conversación, Jesús toma el pan, parte el pan y les dice, tomad
y comed, porque este es mi cuerpo. Tomó la copa y la bendijo, y dijo: tomad y bebed, porque esta es mi sangre, que será derramada, dijo, para redimir a muchos. Palabras como esas que ellos no comprendían en ese instante. Después de esta conversación, dice la Biblia que cantaron en esa mesa, y después que cantaron y comieron, Jesús se levanta y se va al monte de los Olivos con los 12. Y me imagino en ese monte reunidos en una fogata, sabiendo el Señor que estaba a horas de ser arrestado. Y algo que se me olvidó decirles: mientras estaban en la mesa, el Señor le dice: esta será la última vez que estaré con ustedes en esta mesa, porque la próxima vez estaré con ustedes en la mesa ya con mi Padre. Y esa es la esperanza que yo tengo también, y la de millones, de que algún día estaremos con Él cenando. Cuando se va al monte de los Olivos y llega junto con ellos los 12, y mientras estaban en esa fogata, Jesús les dice algo que los impresionó. Y le dice: muchachos, esta noche va a ser una noche diferente a todas las otras que hemos tenido. Hoy, como está escrito, dijo él, el pastor será herido y las ovejas se dispersarán. Y muchos de ustedes, dijo, se escandalizarán con lo que van a ver en esta noche. Y salta el impulsivo, el emocional, el tal Pedro, y le dice: Señor, yo nunca me escandalizaré. En el fondo le dijo: yo nunca te voy a dejar. Yo no me voy a escandalizar, Señor. Y Jesús lo mira con amor, con ternura. Le dice: Pedro, hoy, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro le dice: Señor, ¿cómo te voy a negar? No, no te voy a negar. Aunque me fuese morir contigo, pero no te negaré. Mire qué palabras más sinceras de Pedro, convincentes. Pero Jesús ya le había dicho que lo iba a negar 3 veces. En ese instante Jesús camina hacia el jardín. Y mientras estaba en ese jardín se fue a orar. Y mientras estaba orando, que lo acompañó Pedro y 2 más en esa oración, en ese instante llegan hombres con palos, con espadas, y toman a Jesús, lo arrestan y lo llevan ante Caifás, ante el sumo sacerdote. Cuando pasa este episodio, por supuesto que los discípulos todos se dispersaron, tuvieron miedo y arrancaron al ver lo que estaba pasando. Habían arrestado a su maestro. Pero mientras llevaban a Jesús ante Caifás, Pedro siguió a Jesús desde muy lejos. Desde muy lejos lo seguía hasta que lo llevaron ante Caifás. Pedro se involucró en medio de la gente. Recuerden ustedes que había fiestas, así que había mucha gente. Y Pedro andaba sin alejar la vista del concilio donde tenían a Jesús. Y mientras estaba él en medio de la gente, uno lo conoció y le dijo: ¿no eres tú el que estaba con Jesús de Nazaret? Y Jesús lo niega en ese instante. Le dice: no, estás equivocado, no soy yo, me estás confundiendo. Se aleja de ahí Pedro, pero sin perder de vista donde tenían a Jesús. Y nuevamente otro le dice: ¿no eres tú el que estaba con Jesús? Y lo vuelve a negar por segunda vez. Le dice: no, yo no estaba con él, estás equivocado. Incluso yo ni conozco a ese hombre, dijo él. Y por tercera vez se acerca a otra persona y le dice: ¿no eres tú el que estaba con Jesús? Porque hablas como ellos. Lo identificaron por la forma de hablar que tenía Pedro. Y Pedro lo vuelve a negar: yo no conozco a ese hombre, no conozco a Jesús. Y mientras pasaba ese episodio, Jesús sale del concilio, porque cuando estuvo adentro el Señor, donde lo estaban juzgando injustamente por blasfemia, porque Caifás, el sumo sacerdote, él tenía a cargo de ver todos los delitos religiosos. Y a Jesús justamente lo habían llevado ahí por blasfemo, porque había blasfemado, porque decía que era el Hijo de Dios, porque decía que iba a derribar el templo y lo construía en 3 días. Ellos no entendían nada de lo que Jesús estaba hablando.
Dicen que lo golpearon, lo escupieron, maltrataron a Jesús. Y cuando sale de donde Caifás, Pedro está mirando esto y cuando ve a Jesús, Jesús tiene una mirada a Pedro, lo identificó donde estaba y en ese momento canta el gallo. Y Pedro se acuerda de que Jesús le había dicho que lo iba a negar 3 veces. Mire, yo aquí quiero detenerme un poco. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado al Señor? A veces no diciéndolo, pero a veces con nuestro comportamiento. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Lo que pasó en la conversación que yo le decía cuando empezó mi relato con este hermano, negando algunas cosas que la habíamos aprendido de muy joven y volviendo atrás al mundo, a sus mismas costumbres. Pedro, cuando negó al Señor, lloró amargamente, dice la palabra. Lloró amargamente. Yo me imagino ese dolor que él tenía de haber traicionado a su maestro. Y la pregunta es la que yo le hacía al principio: ¿cómo Pedro podría haber negado viendo todo lo que vio? Viviendo todo lo que vivió con el Señor Jesús. ¿Cómo podría haberlo negado? Así que Pedro se aleja a orar amargamente y a llorar por lo que había hecho. Para avanzar, Jesús fue crucificado, muerto, pero al 3er día resucitó de entre los muertos. Y hoy vive y vive para siempre. Y mientras pasa esto, Pedro tomó la peor decisión de volver a lo que era antes. Se fue al mar de Galilea nuevamente, a tomar la barca, a tomar la red y se fue a pescar. Lo acompañaban 6 discípulos más. Él dijo: no sé ustedes, pero yo voy a volver a tomar mi barca, volver a pescar y aquí se acabó todo. Y vuelve con los otros 6. Los otros se le subieron a la barca y fueron a pescar. Jesús se le había aparecido a ellos 2 veces antes. En la primera oportunidad se le apareció en la casa cuando no estaba Tomás. Después de 8 días después se le volvió a aparecer nuevamente en la casa cuando estaba Tomás. Y yo me preguntaba cuando leía la palabra del Señor, decía: ¿por qué Pedro no aprovechó esa oportunidad? Y dice: Señor, perdóname, te traicioné, no tuve esa oportunidad. Pero en esta ocasión, cuando se fue a pescar al mar de Galilea junto con los otros 6, mientras estaba pescando y pescaron, tuvieron toda la noche y no pescaron absolutamente nada. Cuando miran a la orilla de la playa y se dan cuenta que estaba el Señor Jesús ahí. Y le grita: hijitos, ¿hay algo para comer? Y ellos le dicen: no tenemos nada, sin conocer quién le estaba preguntando. Y de pronto, Juan golpea a Pedro. Yo creo que tienen que ir los amarreados. Dice: Pedro, es el Señor. Es el Señor el que se nos está hablando. Y Pedro enfoca bien y mira a este varón y se da cuenta que sí, era Jesús, su maestro. Y fue tanta su desesperación, era tanta la necesidad de hablar con el maestro, que no esperó que la barca llegara junto con los peces allá, sino que se lanzó al agua. Y nadando, se calcula más o menos como 90 metros de distancia que había. Nadó esos 90 metros hasta llegar a las orillas del mar. Cuando llega a la orilla de la playa, se encuentra con algo maravilloso. Jesús le tenía preparadas unas brasas, un pescado y algunos panes. Cuando llega Pedro y los otros 6 quedaron mirando toda esta escena. Y Jesús le dice: coman. Y ellos querían preguntarle quién era, porque sabiendo que era el Señor, pero igual querían preguntarle quién era. Y como vieron las dudas que tenían, va Jesús, toma el pan, toma los peces y les da de comer. Termino mi conversación, la termino. Pedro tuvo esa oportunidad de hablar con el Señor. Pero antes que él hablara con él, Jesús se le adelanta y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde: sí, Señor, sí te amo. Apacienta mis corderos. Le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y le vuelve a relatar: sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas.
Y por tercera vez le pregunta: Pedro, ¿de verdad me amas más que a estos? Y él le responde: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y tú sabes que yo te amo. Entonces Jesús se le vuelve a repetir: entonces pastorea mis ovejas. Termino mi relato. Aunque Pedro lo negó, aunque Pedro negó al Señor Jesús, aún así él no se olvidó de lo que el Señor le ha dicho hace 3 años atrás: serás pescadores de hombres. A pesar de su error, el Señor no se olvidó lo que le había dicho 3 años atrás. Le volvió a encomendar que iba a ser pescador de hombres. Apacienta mis ovejas. No se olvidó del propósito que Dios tenía con él. Yo te quiero hacer una invitación a esta hora. A todos aquellos, porque esta predicación va para esas personas que conocieron al Señor Jesús, que caminaron en sus caminos, que conocieron la verdad y por algún motivo se alejaron. Se alejaron del Señor y nunca más volvieron. Y muchos piensan: ¿qué voy a volver ahora con todo lo que he hecho? Llevo 20, 30, 40 años lejos del Señor. ¿Qué voy a volver ahora con todo lo que he hecho? Te quiero decir, el Señor te está esperando. Solo sumérgete en el agua como lo hizo Pedro. Pedro no esperó llegar con la barca con todos los 6. No, él se lanzó al agua. Se lanzó nuevamente a este mar del Evangelio. Te invito en esta hora que dejes atrás todos esos prejuicios. Porque, Señor, esta es tu oportunidad de aceptar al Señor Jesús nuevamente. Vuelve nuevamente a casa. Porque el Señor te está esperando con el pan de vida. Te está esperando con una comida celestial. ¿Quieres volver a casa? Solamente falta una decisión tuya y el Señor te estará esperando. Que vuelvas a casa, que vuelvas a sus brazos, que vuelvas a caminar en el Evangelio, que vuelvas a recoger lo que a lo mejor dejaste ahí olvidado. Vuelve al Señor. Él te está esperando. Y te ama como amó a Pedro. ¿Me amas, Pedro? Lo mismo te pregunta el Señor a esta hora. ¿Lo amas todavía? ¿Quieres volver a casa? ¿Quieres volver a estos caminos de amor? Esta es tu oportunidad. El Señor te está esperando. No te ha olvidado. No te ha olvidado. Te está esperando que vuelvas a casa al Evangelio. ¿Quieres venir? Te hago esta invitación. Quiero orar por ustedes para que te dé valentía, te dé coraje, te dé fuerza para que vuelvas a estos caminos de amor. Gracias, Señor, te damos en esta hora por esta hermosa tu palabra. Señor, si así como tuviste compasión y misericordia de Pedro, que aun que lo negó, tú lo recibiste nuevamente y le encomendaste la misión de predicar el Evangelio. Señor, ten misericordia también de aquellos que en esta hora me están viendo y que quieren, Señor, tomar nuevamente la mancera. Señor, hazlos valientes. Señor, por favor, sal a su encuentro así como lo hiciste con Pedro. Tú lo fuiste a buscar. Y en esta hora, Él te está buscando en esta hora para que tú vuelvas nuevamente a estos caminos de amor. Señor, haz valiente a mis hermanos y ayúdalos para que vuelvan nuevamente a este redil de amor. Señor, bendícelo y compadécete de cada uno de ellos y de nosotros también. Gracias, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si has hecho esta oración, te felicito. El Señor te está esperando. De verdad te está esperando. No todo, como dice este mensaje de título, no todo está perdido. Siempre hay un camino de vuelta. Siempre. Y ese camino se llama Jesucristo. Te invito al Señor. Va a aparecer un número telefónico ahí en pantalla para que tú te puedas conectar con nosotros si tienes alguna petición. A lo mejor si quieres algún consejo. Ahí está el número telefónico, conéctate con nosotros, te estaremos esperando y el Señor también. Nos vemos en un próximo programa de Miércoles de Propósito por acá, por Linares Noticias, la voz de la gente. Que Dios te bendiga. Chao.